Hola, soy María Andrea García, soy psicóloga, también estudié danza, movimiento, terapia, soy docente y de lo que les voy a hablar hoy en este video es sobre mi búsqueda, en mi propósito interior realmente, ¿no? Cómo ha sido esa búsqueda y les cuento que todo comenzó a raíz de la muerte de mi mamá cuando tenía como 18 años. Em, Mi mamá le da un cáncer repentino a sus 47 años en el estómago, que le da metástasis en sus pulmones y luego en su cabeza, y en 3 meses se muere, y de repente pues me quedo huérfana de mamá a los 18 años, muy de repente. Y eso genera un giro en mi vida enorme, y casi más que un giro, un cuestionamiento de qué significa la vida, por qué estoy aquí realmente, y para qué estoy aquí, para quién estoy aquí, ¿no? En ese momento no había empezado a estudiar, me estaba graduando del colegio. Al poco tiempo me gradué, ese mismo año me gradué del colegio, empecé a estudiar administración de empresas, que era algo que mi papá pensaba que me iba a ir muy bien, porque era sociable y porque era divertida, supongo. Entonces pensó que lo bueno era hacer plata en esta vida. Entonces pues yo entré a eso y empecé a estudiar administración, y duré 2 años en administración. Y estaba triste, yo decía, qué aburrición es entender costos, vivir esta juventud metida en un pequeño universo de números y de gente que está solo interesada en los números y en hacer plata. Realmente no me siento a gusto, no me siento yo en esto, sentía tristeza realmente. En ese momento digo yo, no, no más, hice 2 años, que es bastante. Em, Fui donde mi papá y me le senté en la oficina, le dije, qué pena desilusionarte, pero yo no puedo seguir acá porque no estoy feliz. Me quiero ir a estudiar otra cosa. Dame 6 meses y yo miro a ver para dónde cojo, pero esto no me está haciendo feliz. El muy divino aceptó y trabajé por ahí, trabajaba de cualquier cosa, recepcionista en un hotel, lo que fuera, bueno, lo que fuera. Después de un tiempo, mi papá, claro, insistía todos los días, ¿qué vas a estudiar? Tienes que hacer una carrera de algún tipo, por favor. Entonces, bueno, me conecté mucho conmigo misma, recuerdo como pensar qué era eso que a mí me apasionaba, ¿no? Yo tenía muchos amigos arquitectos, amigos artistas, amigos diseñadores de modas que les gustaba, bueno, les gustaba el diseño, un montón de cosas, y yo decía, no, pero por a mí no me llaman ni las casas, ni los árboles, ni me llama otra, no, que me gusta tanto. Realmente me volví como a momentos alegres de mi vida y momentos como de plenitud en mi vida, y recuerdo que tiene mucho que ver, o tenía en ese momento mucho que ver con la humanidad. Yo me sentaba con un gran amigo que quería mucho, o que todavía quiero mucho, en los andenes, a mirar la gente pasar, en Cartagena, en Bogotá, en donde fuera, y mirábamos y nos imaginábamos las historias de las personas, de acuerdo a la postura que llevaban, el afán que traían, y historias por el estilo. Y yo siempre muy apasionada por la humanidad. Entonces dije, bueno, pues ¿qué será que conecta con la humanidad? Pues psicología. Así que un buen día, que mi papá otra vez, ¿qué vas a estudiar, flaca? Y yo, no, pues psicología, ya decidí. Arranqué a estudiar psicología, estuve muy feliz. Luego duré 1 año y medio acá en Colombia, y se presentó una oportunidad para irme a hacer un intercambio, y me fui para Inglaterra. Llegué a Inglaterra y bueno, estuvo maravilloso. Estudié psicología allá, y allá el tema de psicología era muy distinto. Allá se estudiaba la psicología desde otra perspectiva, y me encantaba porque era cross-cultural, ¿no? Psicología cross-cultural, conociendo, como muy antropológica, entendiendo las culturas, entendiendo la manera de pensar, hasta los mismos sistemas cognitivos de las distintas culturas. Y aunque se sorprenda, pues eh, hasta las 3 dimensiones no todo el mundo las ve, sino las aprende uno. Entonces, por ejemplo, tribus en África les mostraban unas fotos de unos niños, de sus propios hijos, y no comprendían qué era esto porque no estaban acostumbrados a la tercera dimensión. Entonces, aprendí un montón de cosas que fue muy interesante. De ahí me gradué,
finalmente me quedé ahí estudiando, me gradué, pero yo tenía un poco de miedo. Yo decía, me gradué de psicóloga y realmente yo no tengo como la paciencia y no me gustaba la idea de sentarme a ser psicóloga, de solamente escuchar. Decía, no es suficiente para mí, no lo siento cómodo. Yo siempre he sido una persona que se ha movido mucho, siempre he sido muy deportista, siempre bailé, siempre a través de mi vida lidiaba con mis problemas y con las dificultades moviéndome, desde hacer clase de aeróbicos hasta hacer clase de jazz contemporáneo, eh, lo que fuera, siempre estaba bailando y eso siempre me recobraba mi centro. Entonces, bueno, fui a donde una profesora muy preocupada, le dije, no, Miss Marie, resulta que yo me voy a graduar en 6 meses y yo no sé realmente qué quiero hacer con mi vida. Me dijo, bueno, váyase, ella fue maravillosa, me dijo, váyase a pensar y a sentir en su profundidad qué es lo que más le gusta a usted hacer en la vida. Y yo no, pues bueno, voy a hacer el ejercicio. Efectivamente fui esa noche, me senté casi meditando a recordar desde que era pequeña, cuándo habían sido los momentos más felices de mi vida. Y de nuevo volví a hacer ese ejercicio después de haber elegido psicología. Empecé a recordar y desde que tenía 5 años me acuerdo llegar del colegio a poner un disco que me había regalado mi padrastro de Grease, ¿no? Y a coger ese disco y ir corriendo donde la vecina que me llevaba como 5 años era más grande que yo me podía alzar, ponía ese disco y bailábamos y me alzaba y me subía, daba vueltas y así comenzó toda la historia, como a recordar que mis momentos más felices eran bailando, bailando, bailando. Dije, bueno, pero si le digo esto a mi profesora, pues me va a dar una cachetada por bruta, porque para qué estudié psicología en vez de dar danza. Dije, bueno, pero me arriesgo y fui, le dije, me dijo, ¿qué pensó? Le dije, what I like to do is dance. Y me dijo, ah, maravilloso. Y yo, maravilloso, me quedé así como atónita y me trae como un booklet, como un brochure de algo que se llamaba, o que tenía el título, Dance Movement Therapy, danza movimiento terapia. Cuando vi eso, pensé que realmente este era mi camino absolutamente y dentro de mí sentí como un deseo de compromiso y un compromiso eterno. Dije, listo, cogí eso, le agradecí desde el fondo de mi alma y arranqué. Arranqué, fui, me inscribí, me aceptaron también, que no era fácil tampoco, y empecé una maestría en danza terapia y arranqué a estudiar danza movimiento terapia y 3 años de maestría y llevo 20 años como danza terapeuta. Hoy en día pues soy la pionera de danza movimiento terapia aquí en Colombia, llevo 7 años en Colombia. eh, Incorporando esta tecnología dentro de muchos ámbitos. Sobre todo he trabajado mucho en el tema de víctimas, en el tema de construcción de paz, conflicto social. Ha sido bellísimo el aprendizaje y bueno, así ha sido y en este momento va acá la historia. Seguramente va a seguir evolucionando. También se abrió el primer diplomado en danza movimiento terapia hace 2 años. Mentira, el año pasado. Llevamos dos cohortes, dos grupos de personas que se graduaron y este año ya arrancamos la promoción para el próximo año. Están cordialmente invitadas porque estamos en Musas. Eh, y bueno, acaba la historia.